Para muchos en Rusia y el espacio postsoviético, ir a la Krachu no es solo un trámite, es estrés, tensión y muy a menudo miedo. Miedo al dolor, miedo al juicio, miedo al escuchar algo aterrador, especialmente cuando se trata de dentistas. Creo que muchos de ustedes saben de lo que hablo. Hoy, con un psicólogo clínico, analizaremos por qué tememos a los médicos, de dónde surge ese miedo y cómo afrontarlo. Probablemente sea la pregunta más importante. Contaremos historias reales, hablaremos sobre la ansiedad, la vergüenza, las expectativas poco realistas y la desconfianza. Y lo más importante, hablaremos de cómo superar todo esto y no dejar la salud para después. Están en el canal del Dr. Raúl sobre odontología. Me llamo Raúl Rodionovich, soy el médico principal y odontólogo ortopedista, propietario de la clínica dental KIS en la ciudad de San Petersburgo. Hoy me acompaña Miliana, psicóloga clínica, quien ha realizado más de 2.500 horas de consultas psicológicas. Ella tiene mucha experiencia y le vamos a preguntar cómo enfrentar estos miedos a los dentistas. Aunque me parece que no hay razón para tenernos miedo, somos unos encantos. Vino un señor bastante serio con su esposa, un hombre alto, fuerte y robusto, al que yo le tendría miedo si me lo encontrara en la calle, por decirlo así. A pesar de todo, en la silla se volvió un niño indefenso conmigo. Más aún cuando discutíamos situaciones clínicas, es decir, ¿qué haríamos? Me pidió salir del consultorio para que le contara todo esto a su esposa. Al ir al médico, él toma el rol principal y la persona queda vulnerable. Al estar en la silla del dentista con la boca abierta, somos completamente vulnerables. No puedes hacer nada, da miedo. Pueden lastimarte, hacer algo mal o juzgarte de repente. Hay muchas opciones. Incluso algún señor súper responsable que maneja 15,000 negocios y que tiene todo bajo control. Él se sienta ahí y se vuelve vulnerable. También es cierto nivel de ansiedad o cierto grupo de pacientes que son ansiosos, ¿no? Según entiendo, que incluso tienen miedo de hablar sobre su salud. Y aquí, ¿cuáles son sus ¿Miedos? Puede ser temor al dolor o a enfrentarse. Al recibir un diagnóstico, la gente teme por su vida. Todos tenemos miedo de morir, aunque lo reconozcamos o no, pero todos tememos que la vida tenga un final. Cuando van al dentista, lo más probable es que la cuestión de que la vida tenga un final no sea algo que se plantee de manera aguda aquí y ahora. Aquí se trata más bien de otra cosa. Bueno, lo más aterrador para todos es el gasto financiero. Naturalmente, claro, hay algunas molestias, pero en su mayoría todos ya entienden que en la odontología no hay un dolor tan súper colosal. Pero simplemente recibir la información de que te van a quitar algo, poner algo, atornillar algo. Y bueno, por lo que entendí cuando hablaba y contaba que vamos a atornillar un implante, a extraer un diente, en esos momentos percibía un lenguaje corporal que mostraba la incomodidad del paciente. ¿Cuáles son realmente los miedos que están detrás de evitar simplemente incluso hablar sobre la propia salud? Sobre simplemente escuchar qué voy a hacer contigo. Si alguien siente miedo solo porque le informarán, creo que debería tranquilizarse al entender los procedimientos que le harán. Pero él, al contrario, siente miedo e intenta posponerlo para después y prefiere escucharlo en casa, en un ambiente más cómodo. Eso es lo que hay detrás de esto. en realidad es miedo a enfrentarse a sus propios sentimientos. Puede ser miedo al dolor, puede ser regresar a algún pasado, enfrentarse a ese dolor que alguna vez estuvo en el pasado. Por ejemplo, de niña la llevaban al dentista, la sujetaban a la fuerza y le sacaban los dientes, como solían hacer antes. Sí, muchísimas cosas. Así es. Sí, muchísimas personas han pasado por eso, lamentablemente. Es el miedo a enfrentarse a la repetición del pasado, a experiencias vividas. Es el miedo a perder el control. Es el miedo a quedar en una posición vulnerable. Por ejemplo, alguien tuvo un padre autoritario que lo golpeaba de niño por cualquier motivo. O, por ejemplo, ignoraban su opinión y no le preguntaban qué pensaba. Él llega y tú ocupas la posición principal. Él recae y enfrenta esos sentimientos de infancia sintiendo que nadie puede ayudarlo. El paciente, al sentarse en la silla, se percibe en una posición inferior al médico, ya que el doctor aparenta saber y entender más sobre el tema. Y debido al estatus se produce cierta presión psicológica. Y da mucho miedo enfrentarse a los sentimientos que alguna vez la persona reprimió en sí misma, que alguna vez tuvo. Da miedo enfrentarse a experiencias pasadas. ¿Y si me duele o me da vergüenza? ¿Si no puedo hablar o lloro otra vez? En este momento pensará mal de mí. Es una posición vulnerable y da miedo. cuando los pacientes llegan directo al consultorio, sienten vergüenza, como mencionas. Muy seguido escucho de ellos una frase que, según ellos, es como una advertencia. Ahora le voy a sorprender, abra la boca, va a haber algo ahí, se va a quedar impactado. Nunca he visto algo así. En mi experiencia nunca me ha pasado que diga, wow, ¿qué es eso?
Entonces, estas personas en su mayoría ya sienten como un tipo de miedo o vergüenza. Y esa vergüenza es fundamental y, digamos, más importante que la ansiedad, debido a que ahí van a experimentar dolor o porque el tratamiento será costoso o por alguna otra razón. ¿Por qué exactamente? Entonces, ¿eso también significa que los médicos causan ese trauma o es parte de una historia más general o es un trauma puramente médico infligido al paciente? Bueno, no siempre es un trauma puramente médico causado al paciente. Aquí, de nuevo, hay 1000 opciones que pueden volver a afectar. Cada persona vive dentro de su propia cabeza. Cada quien piensa que solo existe él y que es el protagonista de este mundo. Ella vive con sus dientes. Se mira en el espejo y piensa, probablemente esto es peor que todo lo demás. ¿Qué es la vergüenza? Es pertenecer a la sociedad. Me comparo con otros y pienso, ¿me aceptarán? ¿Soy normal? Ella se mira al espejo y dice, ya está. Probablemente esta es la peor historia de su vida, y ella llega e inmediatamente intenta justificarse. Ahora voy a abrir la boca, y esto será lo peor que verán. Para ti es diferente. Como doctora ves personas así a diario, y no comparas ni juzgas, porque eres así. Pero ellos creen que los juzgarán. Y ellos llegan, por supuesto, con el trauma de la vergüenza. Es muy aterrador y doloroso enfrentarse a tu propia vergüenza. Nuestra sociedad en general crece a partir de la vergüenza. Vivimos en la época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde no podíamos tener deseos propios y debíamos trabajar para la sociedad sin pensar en nosotros mismos. Nadie pensaba en sí mismo. Todos teníamos vergüenza de ser nosotros mismos y fuimos criados por personas iguales, que también tenían vergüenza de ser ellas mismas y decían, no grites, no llores, no te rías, y así sucesivamente. Sí, claro, todo eso causaba vergüenza de uno mismo, como si ser quien soy estuviera mal. Como mencionaste, hay pacientes que creen tener una situación crítica en la cavidad bucal, pero hay chicas con dientes absolutamente hermosos, con una estética bonita, pero aún así sienten alguna mínima molestia, alguna sensación incómoda y así sucesivamente. Ella ya llega en pánico, se ha hecho un montón de radiografías y exámenes, ves la radiografía y sabes que no es grave, pero ella entra en pánico y pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Y cualquier pequeña fractura ya se percibe casi como una tragedia. ¿Cómo se puede entender eso? ¿Quién puede preocuparse por cualquier microproblema? Y empiezan a exagerarla porque todos están psicológicamente preparados o al contrario no lo están, ¿no? Y empiezan como a alterarse a sí mismos. ¿Quiénes son estas personas ansiosas? Hay muchas entre nosotros y en general, ¿cómo reconocerlas? ¿Existe alguna manera en la que yo, como médico, por ejemplo, cuando entra un paciente, pueda entender por su lenguaje corporal, por su mirada o algo así, que tengo delante a un paciente ansioso? Algunas personas hipocondríacas suelen preocuparse por su salud. Son personas que si les duele el costado, inmediatamente lo buscan en internet y de inmediato piensan que tienen cáncer, sida y cosas así. Siempre se imaginan lo peor, la última etapa de la enfermedad. Sí, siempre me pasa lo peor. Sí, a veces siento un miedo muy fuerte por mi salud. Es como una forma de tratar de controlar este mundo. O sea, dentro de mí hay un caos total. No entiendo en absoluto lo que está pasando, no entiendo en absoluto qué debo hacer, qué hacer en este mundo. Pero si mantengo mi salud y mi apariencia bajo control, es como si este mundo se volviera seguro. Yo Incluso diría que, usando el ejemplo de mis pacientes, simplemente me he encontrado con personas así. Se siente como si estuvieran creando una especie de cápsula donde el principal problema es este diente, bueno, específicamente en mi caso este diente, y luego piensas, en realidad ese problema ni siquiera existe, y ahí lo exageran de tal manera que yo siento algo muy leve o leí algo en algún lado y no entiendes cómo calmar a esa persona ni cómo ayudarla a adaptarse. Entonces, ese resulta ser su modo de aislarse del mundo exterior, de obtener control, algo de tranquilidad. Entonces, Bueno, estas personas en general sienten mucha ansiedad por dentro. Ansiedad por todo en general. No saben cómo vivir. Estas personas nunca se han sentido seguras en este mundo. O sea, para todos es importante tener un sentido básico de seguridad, sentir que estoy viva y que todo va a estar bien. Hay personas que me van a apoyar, ahí puedo sacar algo más. Las personas que no tuvieron ese sentido básico de seguridad formado desde la infancia empiezan a preocuparse por todo. ¿Seguridad básica? la seguridad básica debe estar presente en todos, especialmente en los padres, el hogar y la familia. Todos llegamos a casa y nos damos cuenta de que no es así. Eso indica que creciste en una buena familia con seguridad, pero hay familias donde llegas de noche, despiertas y solo escuchas. Ese es el papá borracho, se levantó, ahora tal vez nos golpea a mí o a mi mamá. ¿Crees que alguien así desarrolla seguridad? Pues probablemente no.
Al llegar a casa, no sabes qué te espera. Mi mamá estará de buen o mal humor. Hoy seré el hijo querido o no. Tengo clientes cuyos padres los hacían pasar hambre, como una forma de castigo. ¿Tú crees que esas personas desarrollan un sentido de seguridad? Pues Creo que es poco probable. ¿Pueden las personas al final dejar de enfocarse en ciertos problemas en los que se obsesionan? Las personas ansiosas buscan algún tipo de cáncer en sí mismas y cosas por el estilo. ¿Se les puede alejar de eso para que se relajen? sí, se puede, por cierto. Se puede aprender a vivir. Puedes entender lo que te está pasando, por qué eres así, y quitarte ese sentimiento de culpa, entendiendo que no es que haya algo mal contigo, o creciste en una familia así, o creciste en esas condiciones. Es decir, En pocas palabras, darte una explicación de por qué, en pocas palabras, te obsesionas con tal o cual problema de salud. puedes comprender que puedes cambiar y desarrollar tu interior, actuando distinto. Por ejemplo, si tu sentido de seguridad está dañado, como en el caso de una niña que sufrió abuso en su infancia, y le da mucho miedo salir a este mundo, ¿qué debe hacer? Bueno, nunca podrá recuperarse al 100%. Ese sentido de seguridad surge porque ya enfrentó esa inseguridad y estuvo en esa situación. Ella sabe que este mundo es injusto, que hay personas malas en el mundo, que suceden cosas malas, no se puede librar de eso al 100%. Ella entiende que mi seguridad está alterada. Sé que este mundo es peligroso. Sí, está bien, lo entiendo, pero el problema no está en mí. No es porque yo sea de alguna manera diferente y por eso me pasó esto. Y esas personas comienzan a ver el mundo de forma diferente. Ella no saldrá de noche porque sabe que es peligroso. Tampoco caminará junto a una construcción abandonada. Pedirá un taxi. Sí, será más caro, pero ella sabrá que así mi sentido de seguridad está alterado. Me sentiré más segura y cómoda. Es decir, ella empieza a crear condiciones para sí misma donde pueda vivir de manera más segura. O sea, en pocas palabras, al anticipar posibles riesgos, simplemente elimina esos mismos riesgos. Me parece que a este grupo pertenecen los pacientes que a veces solo usan el espejo para ver qué está pasando en su boca. O por el contrario, sienten curiosidad y piden que les expliquemos qué estamos haciendo en la cavidad bucal. Y de esa manera pasan por etapas de tranquilidad y docilidad. Es decir, normalmente hay pacientes a los que les puedes decir exactamente lo que vas a hacer y luego explicarles todo con detalle. Y eso hace que su ansiedad desaparezca y se relajen. También me gustaría saber cómo surgen las expectativas demasiado altas en los pacientes y luego, digamos, llegan ciertas decepciones. Algunos pacientes creen que al resolver un problema de salud relacionado con la estética y la comunicación externa, mejorarán su situación. Y la sonrisa es, digamos, la primera herramienta con la que nos comunicamos con nuestro interlocutor. Entonces muchos piensan que cuando corrijan su sonrisa después de pasar por un tratamiento largo y complicado, no sé, invertirán una buena cantidad de dinero y al final obtendrán un resultado bonito. Todo cambiará para mejor. No exagero, muchos creen que esto salvará a su familia, que alguien tendrá un buen trabajo y para la mayoría así es. Pero si el paciente no logra que este escenario funcione en su cabeza, o se apagó, se trató, obtuvo el resultado, pero al final no logró avanzar en su carrera, ahí no funcionó o pasó algo más, se produce una cierta decepción con la que puede volver a nosotros, los médicos. Y diciendo que es nuestro problema y que fue porque hicimos algo mal. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué pasa en la mente de los pacientes en ese momento desde el punto de vista psicológico? Porque, según entiendo, eso les da confianza y luego actúan, pero ¿cómo funciona? Y la decepción siempre duele y es desagradable. Decepcionarse duele. Aquí volvemos al mecanismo de control. Si hago esto, es como tomar el control de mi vida. Es como si hubiera hallado la causa de por qué algo en mi vida no está bien. Por ejemplo, bueno, es que tengo los dientes feos, por eso no me va bien en el trabajo, en las relaciones y así sucesivamente. La persona halló una razón por la que algo no le sale bien en su vida. Bueno, hagámoslo así. A veces eso realmente puede ser una razón, porque si hay una sonrisa bonita, de todos modos atrae. Pero ahora estamos hablando más de personas para quienes probablemente esa no fue la razón principal, pero en sus mentes de todos modos está presente, se trata más de control. Algún miedo, otra vez, sí, solo no entiendo cómo se relaciona esto. Es control, un intento de tomar el control sobre una misma. O sea, de nuevo, esta persona probablemente tiene una enorme cantidad de emociones por dentro con las que no puede lidiar. Tiene un caos por dentro. Ella intenta de alguna manera no mirar ese caos. Y cree que si no se analiza, no va a terapia o busca causas en sí misma. Y si controlo mi apariencia, entonces el mundo se verá diferente.
Es decir, como si por dentro todo fuera un caos, pero controlo mi apariencia. Y ellos empiezan a tener expectativas demasiado altas de que yo voy a cambiar y que todo va a cambiar. Pero entonces, lamentablemente, realmente se enfrentan a la realidad de que el problema no es ese, porque el problema está en el caos interior. Y entonces, a esas personas nuevamente les da miedo mirar dentro de sí mismas, les da miedo asumir la responsabilidad que tal vez haya algo mal conmigo. Y entonces la persona busca un objeto hacia el cual dirigir su agresión y ese objeto se convierte en el médico. Usted me hizo esto, pero mi vida no mejoró. Asusta mirar dentro de uno mismo. Estas personas temen la verdad. Cuando obtienen algún resultado, muy a menudo sus expectativas y la realidad no coinciden. Es decir, como si realmente lo buscaran, obtienen esto y al final se miran a sí mismos así. Pues sí, bueno, yo así, ¿no? De todos modos algo no les cuadra, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque no ocurrió algún cambio global que ellos esperaban. Tal vez en su mente pensaban que sería sencillo. Eso desde el inicio es fantasía o quizá hicimos algo mal. De todas formas, usted hizo todo correctamente. Vi tu trabajo al 100%, todo estaba bien. Simplemente la necesidad detrás de esto es otra. La persona no quiere una sonrisa perfecta, quiere ser aceptada, comprendida y que la amen. Y entonces se hizo dientes perfectos, se acerca al espejo y en algún lugar de su mente piensa, bueno, ahora me haré una sonrisa perfecta y todo será genial, seré súper guapa, seré increíble y todo el mundo seguramente me amará. Se mira al espejo, sonríe perfecto, pero el vacío persiste. Pero al mismo tiempo hay personas completamente opuestas que tienen una especie de total indiferencia hacia su cuerpo, total indiferencia hacia su estado de salud. Incluso esos pacientes dicen que aunque les falte un diente central por un tiempo, no les afecta y están bien. ¿Esto de qué habla, no? De una psique sana, o también hay algún tipo de traumas, miedos, preocupaciones. Aunque, por otro lado, parece que aquí no debería haber ningún miedo ni preocupación. Cuando alguien dice que no le da vergüenza ni miedo ir Sin dientes. Esto puede reflejar una buena autoestima, cuando le decían que lo importante es la persona, no la apariencia. Y entonces la persona entiende que, caray, estoy bien, así soy yo, tengo el cabello canoso o cualquier otra cosa, así soy yo. Mi apariencia no determina si me aceptan en la sociedad, pero esto también puede... salirse de los límites. Puede ser, una persona puede andar en ese estado sin dientes, con uno o dos dientes diciendo, ¿y qué? Así soy yo. Puede, llegamos a personas sin autoestima ni educación en el cuidado personal. ¿Ellas también existen? Autoestima. Autoestima, sí. Entonces la persona piensa, sí, ¿qué importa cómo me veo? Realmente no tiene ningún sentido. Y desde el punto de vista de la salud también resulta que el estado de salud, cuánto voy a vivir, en qué estado están mi hígado, mi corazón y así sucesivamente, no me importa. Sí, porque la persona no se valora ni valora su vida. Sé qué importa mi salud o cómo tengo los dientes. Nada tiene sentido. ¿Eso es igual a la autoestima o es diferente? Autoestima. Resulta que me parece personas así deberían tener una autoestima alta, ¿no? Y el valor propio probablemente es algo diferente. Mira, la autoestima es cuando sé que soy guapa, sin importar lo que me ponga. El valor propio es, por ejemplo, cuando entro en una relación con un hombre y él me levanta la mano. Sí, y eso. Bueno, si una mujer tiene valor propio, ella dirá, oye, esto no es para mí en absoluto, y saldrá de esa relación. Si alguien tiene bajo valor propio, buscará razones y se preguntará, ¿por qué hizo eso? Quizá hay algo mal conmigo, quizá lo provoqué o hice algo mal. Ella sigue en esa relación y lo soporta. Esta persona carece de valor propio y no comprende que tiene límites personales ni que ese trato es inadecuado. No es cuestión de autoestima, sino de valor propio. Bueno, el valor propio probablemente también se puede relacionar si lo llevamos a nuestros diálogos, a nuestro contexto. Pacientes que pueden ir durante muchos años al mismo médico, aún entendiendo que la situación de alguna manera empeora. También tuve casos así en mi práctica. Durante años fueron tratados por el mismo colega y ahora estamos empezando de cero. Ante la pregunta de si les dolía o buscaron ayuda, respondían que sí, les gustaba, consideraban al especialista bueno y siguen seguros de que todo estaba al más alto nivel, aunque la situación es muy complicada. Esto también está relacionado con la autoestima, ya que, como mencionamos antes, el médico ocupa una posición superior al paciente. Y él piensa que si le dijeron que el problema es que su estado de salud es así, por eso no se integró o por eso no se mantuvo la corona, es su culpa. Y entonces regreso de nuevo, pero no para buscar una segunda opinión. ¿O aquí hay algo más? Aquí probablemente es la costumbre de aguantar. La costumbre de aguantar.
Esa actitud de, ok, pasa, es común en la familia. El esposo no toma ni golpea, así que está bien, pero es solo costumbre de aguantar el maltrato. Antes, después de la época de la guerra, por ejemplo, los hombres desaparecieron, digamos, había menos, y entonces para una mujer estaba bien tener al menos algún hombre. Sí, él toma, sí, él golpea, pero al menos está, pues qué bien. Ella establece un patrón. El niño nace y piensa que es normal que papá golpee a mamá porque ella sigue viviendo y sobrevivió. Bueno, este escenario Ya es conocido, por supuesto. y en este escenario mamá sobrevivió, está viva, ahí anda, está haciendo algo, sí, tal vez no está muy sana, sí, tal vez no es muy feliz, pero está viva. Es un patrón que la persona vio, que está bien, en este escenario se puede sobrevivir y entonces para la persona es normal si le levantan la mano, por ejemplo. Y la persona se acostumbra a soportar el maltrato hacia sí misma. La persona va al dentista, sí, sigue sintiéndose mal, sigue teniendo dolor, nada se le quita, con comodidad. Sí, pero él, bueno, como que ya encontré un médico, Ya se acostumbró, ya viene aquí y por eso sigue yendo hasta el final. ¿cómo se dice? Los médicos son empáticos. De cualquier manera, sentimos el ánimo de las personas, con qué estado de ánimo entran, en qué estado se encuentran. Y cuando veo a personas que, disculpa la expresión, están jugando nerviosamente con una servilleta en la mano y sus ojos miran para todos lados tratando de evaluar la situación, de tener algún tipo de control. Entiendo que esa persona atraviesa un gran estrés y probablemente no escucha el 70% de la información que le transmito. Al iniciar el tratamiento, las expectativas pueden no coincidir con la realidad. Como no me escuchó, no nos entendimos y el tratamiento tampoco saldrá bien. Y esa conexión que debe ocurrir es muy importante, ¿no? No todos los médicos son empáticos. Quiero aclararlo, para evitar que la gente sienta culpa por ello. Y yo aquí me inventé que me causaron un trauma, que me juzgaron, pero Sobre los médicos empáticos, lo que quise decir es que me parece imposible convertirse en un buen médico si no eres empático. Sí. entonces estamos diciendo que no todos los médicos son buenos. Bueno, probablemente en cualquier profesión siempre hay un especialista excelente, uno promedio y simplemente un especialista, digamos así. Pero, como me parece, lo repito una vez más, es imposible ser un buen médico y al mismo tiempo no ser empático. A veces son más los cirujanos que son wow. Y cuando empiezas a llenar el formulario correctamente, entonces aquí está nuestro sitio web que tomando en cuenta el lenguaje corporal, puedes observar esas cosas. Pero lo que mejor funciona es cuando hablas con una persona usando palabras, con la boca. ¿Y para ti cómo será? Mejor. Sí, ¿cómo será mejor para ti? Puedo explicarle ahora mismo el plan de tratamiento paso a paso. ¿Lo necesita o prefiere que lo haga de otra manera? ¿Cómo será mejor para usted? Pregúntele a la persona cómo prefiere que se comuniquen con ella. No hay una forma universal para 17.000 millones de personas. Tú, Puedes simplemente preguntar, ¿qué puede hacer el médico para no aumentar el miedo? Del paciente, por ejemplo, mostrar ilustraciones, explicar lo que haremos y dar ejemplos de trabajos. ¿Eso asusta más o en realidad relaja? De nuevo, desde el control, cuando entiendes y te muestran el destino y el resultado, ¿eso te tranquiliza o no? O de nuevo, aquí probablemente en su mayoría depende del sodo. mira, para algunas personas es importante que digas lo que estás haciendo, para otras es importante mirar la televisión o el espejo, para alguien es importante cerrar los ojos, para alguien es importante quedarse dormido. Para todos es diferente. No puedes adivinarlo, no puedes predecirlo. Si alguien tiene miedo, hablar puede ayudar. Si tienes miedo, hablemos. ¿Y de qué exactamente tienes miedo? ¿Cómo puedo ayudarte en esta situación? ¿Tienes miedo al dolor? Déjame hacer una pequeña incisión. Verás que no duele y te sentirás mejor. Solo hay que hablar con Él. A lo largo de todo nuestro diálogo siempre veo claramente la relación entre el miedo y el control. Resulta que el control es una especie de herramienta con la que se puede luchar contra el... miedo. ¿Es una reacción adaptativa? Es solo un mecanismo que se desarrolla automáticamente. En nosotros. Alguien cuando tiene miedo, bebe. Alguien cuando tiene miedo, mata. Pero eso no es control. No, mira, hay diferentes opciones. Alguien cuando tiene miedo intenta tomar el control de todo. Alguien cuando tiene miedo empieza a beber. Alguien cuando tiene miedo empieza a evitar y no va al médico. Alguien cuando tiene miedo intenta pedirle ayuda a alguien, pero no lo hace por sí mismo. Hay muchísimas opciones. El simple control es solo una de ellas, así es como...
En esencia, si sacamos una conclusión general, resulta que si tienes mucho miedo al dentista, lo clave para superar ese miedo es encontrar a tu propio dentista con quien puedas hablar, identificar puntos en común en cuanto a adaptabilidad psicológica, empatía, entre otros. Y entonces la conexión durante el tratamiento funcionará y los miedos pasarán a segundo plano. O puedes ir a psicoterapia y analizar las causas profundas de por qué tienes tanto miedo. ¿Qué hay detrás de eso? Quizá temes mucho al dolor o a la muerte. O tal vez tienes miedo de enfrentarte a algo, a algunos sentimientos dentro de ti que alguna vez reprimiste. Quizá temes enfrentar experiencias pasadas o a figuras autoritarias. Entonces, la persona no solo le tiene miedo al doctor, también le tiene miedo a su jefe en el trabajo, tiene miedo, se sube a un taxi. A un padre estricto. A un padre estricto, sí, se sube al taxi y el taxista empieza a fumar. A la persona le da miedo decirle, oiga, la verdad es que no me siento cómoda. Esta persona realmente tiene un problema más profundo y una raíz del problema. Y entonces puedes ir a terapia, entenderlo, y así llegas a la terapia no solo con una petición. ¿Escuchas? Temo a los dentistas, pero la psicoterapia encuentra otra causa detrás, no solo el miedo al dentista. Y ahí hay una gran cantidad de cosas, y todo ese gran conjunto de cosas, se puede trabajar en terapia. ¿Cómo puede el paciente entender que su miedo no es una debilidad, sino más bien una reacción defensiva? O sea, para que él entienda que no debe avergonzarse de tener miedo, que eso es parte de él. Bueno, digamos que no es exactamente su problema. Es de todos junto con el médico, porque no luchará solo contra su miedo, lo haremos juntos. Si no me involucro, difícilmente lograremos algo. Aquí es importante entender que el miedo es una emoción sin la cual no habríamos sobrevivido si ellos lo tuvieran. El miedo nos cubre al auto blanco y a ti porque así eres tú. Y la luz roja, sí, da igual, en serio, yo soy Superman, no tengo miedo, y verdad, simplemente cruzarías la calle y ya. Y así la humanidad se habría extinguido. El miedo es una emoción gracias a la cual sobrevivimos en su momento. O sea, el miedo lo necesitamos. Pero como estos miedos también afectan otros aspectos de nuestra vida, por ejemplo, el miedo de ir al dentista, aquí es importante, probablemente para ti como doctora, hay algo que se llama desarmar tu miedo. O sea, la persona tiene miedo y para empezar hay que entender de qué tiene miedo. Tiene miedo al dolor, al juicio, a enfrentar experiencias previas y a perder el control. Hazle una pregunta para que nombre su miedo. ¿A qué le tienes miedo realmente? Si ves que la persona tiene mucho miedo, pregúntale directamente, ¿a qué le tienes miedo exactamente? Y cuando la persona nombre su miedo, se sentirá mejor, porque cuando nuestros sentimientos están fuera de control, ellos nos controlan. Cuando nombramos ese sentimiento, deja de controlarnos y nosotros tomamos el control sobre ellos. Y después puedes hacer una pregunta, por ejemplo, está bien, si tienes miedo al dolor y has tenido alguna experiencia en la que te enfrentaste a ese dolor, puedes decir que, escuchen, si tienen miedo al dolor, tenemos lo más nuevo en odontología y en 15 años ningún cliente ha salido de la clínica gritando «¡Me duele!». La persona se sentirá mejor al nombrar su miedo y explicar la razón, así las emociones ya no lo dominan. Es libre, sí, pero los pacientes no huyen porque los sujetamos. ¿Y puede el propio paciente lidiar de alguna manera con el miedo? O sea, ¿hay algún consejo, ya sea antes de la consulta o durante la consulta? Tal vez, no sé, algún tipo de diálogo con uno mismo, no sé, escuchar música tranquila, ¿no? Algo así. ¿Existen herramientas recomendables para pacientes que aún no están en terapia pero sienten malestar para calmarse o tranquilizar su sistema nervioso? El sistema es como dije antes. Primero nombra tu miedo y entiende su causa. ¿A qué le temo en realidad? Tengo miedo al dolor, tengo miedo de perder el control, tengo miedo de enfrentarme a experiencias pasadas, cualquier cosa, hay que encontrar la respuesta. No solo tengo miedo, debo preguntarme por qué y a qué le temo realmente, y entender qué lo causa. Si es una experiencia pasada, entonces recordarla. Ayudarte a entender que ahora el mundo ha cambiado mucho. Si antes te arrancaban los dientes, te ataban a una silla y te los sacaban con todas sus fuerzas, simplemente sosteniéndote la pierna así y jalando. Ahora hay sedantes, analgésicos y una medicina completamente diferente. El mundo cambió, puedes apoyarte en prácticas de respiración. O sea, llegar, sentarte en la silla del dentista y concentrarte, entender que mis pies tocan el suelo, que estoy sentada, que existo, no desapareceré, tengo piernas y si me duele puedo levantarme. Irme. Pero la mayoría se sentiría incómoda frente al dentista pensando, ¿qué pasa aquí? Al menos puedes sentarte antes de entrar al consultorio, ya estás sentada esperando. Y el dentista dice, ¿puedes entender que así estoy sentada, que existo? Por si acaso ya soy adulta. Si de niña, por ejemplo, me sentía mal y no podía irme.
Por ejemplo, me llevaban al médico, donde algún doctor me hacía daño y yo no podía hacer nada al respecto. Pero ahora ya soy una adulta, ¿no? Y perfectamente puedo levantarme e irme, decir que esto no es para mí. Así que simplemente me recuerdo primero que soy adulta, que tengo derecho a elegir, que puedo decir si algo no Gusta que me duele. En esencia, sí, simplemente hacer una reflexión interna. Escucha, tuve pacientes a quienes la música les ayudaba mucho. No sé qué escuchaban, pero incluso pedían usar audífonos. Y así en ese estado se relajaban al máximo y funcionaba. Bueno, en general resulta ser un diálogo con uno mismo. Algunos procedimientos o prácticas de meditación, sí. Probablemente, volver a tu cuerpo, respirar. o sea, puedes hacer la respiración cuadrada, la respiración en 4 tiempos. Cuando inhalas contando hasta 4, mantienes la respiración contando hasta 4, exhalas contando hasta 4 y mantienes la respiración contando hasta 4. O sea, respiras siguiendo ese cuadrado. Inhalas, mantienes, exhalas, mantienes. ¿Cuánto? Tiempo tienes que respirar para... Calmarte, bueno, al menos unos 30 segundos ya te sentirás mejor. Regresas a tu cuerpo. O sea, ¿qué es el miedo? ¿Es ansiedad por el futuro? ¿Y cómo me sentiré? Ahora me voy a sentar en la silla y me va a doler muchísimo, o ahora me van a juzgar, o algo así. O sea, la persona piensa en lo que le va a pasar justo ahora. La respiración te reconecta con tu cuerpo. En este momento no estoy sentada, estoy bien, estoy respirando, estoy viva, todavía no está pasando nada. Si enfrento algo, puedo irme o decirlo. ¿Y hay algunas frases con las que pueda calmar, por ejemplo, a un paciente? Eso que estás diciendo ahora, dítelo a ti mismo. Pero, según entiendo, por ejemplo, al tomar en cuenta esta experiencia, puedo explicarle que ahora vamos a reclinar la silla, que vamos a hacer una inyección para sentir el piquete. Todo esto, en teoría, también debería ser como una especie de pastilla contra... El miedo, pueden decirlo, están seguros, no les dolerá. ¿Hay alguna señal, una señal de que el miedo ya es un síntoma y una señal de que es necesario acudir directamente con un psicoterapeuta, con un psicólogo para algunas sesiones, tratamiento y recuperación? O sea, ¿hay algún límite? ¿Esto ya es algo fuera de lo normal o ya es demasiado? ¿O cada quien determina por sí mismo ese límite del miedo que puede... Cada quien decide qué siente, pero también influye cuánto descuida su salud. Si te das cuenta de que esto ya está dañando tu salud al grado de que se te están cayendo los dientes, no puedes masticar o te da miedo mirarte al espejo, pero no puedes superar tu miedo. Si te da tanto miedo ir y hacer algo, entonces tienes que ir de inmediato a... terapia. O sea, lo principal que debe entender el paciente que siente miedo es que tiene que ir al médico. Eso es, que si no va más allá, se estará haciendo daño a sí mismo y quedará en duda. Por supuesto lo hará. Se destruirá en términos globales la existencia.